todos, bienvenidos a mi canal de YouTube y hoy quiero que hablemos de un tema supremamente importante y que nos está cambiando la vida absolutamente a todos, y es de cómo la pandemia mundial por el coronavirus está cambiando nuestros hábitos de consumo, está cambiando cómo se tienen que mover las marcas, está cambiando la forma de hacer mercadeo y de reaccionar en el mercado. Y esto es supremamente importante, entendiendo que estamos en una época y en una era de constante transformación, pero hoy nos están pidiendo acelerar esas transformaciones y entender cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son sus deseos y a partir de eso cómo los podemos gestionar. Por eso entonces los invito a que miremos varias reflexiones que han sido tomadas de varios expertos, de varios artículos que he leído, de varias fuentes de información que nos permiten tener al alcance un poco más abierto y con un poco más de espectro para entender qué está pasando en este momento con el consumidor, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Como la idea es que vamos a tratar varios temas y la idea es que no se me olvide ninguno, tengo por acá mi agenda que va a ser mi superpoder para poderme acordar de todo lo que les quiero hablar y poder retomar temas que sé que son muy coyunturales en este momento, pero como personas de mercadeo tenemos que empezar a pensar más allá y a generar un espectro mucho más amplio sobre lo que está pasando y cómo podemos reaccionar como empresas, como consumidores, como pymes, como emprendedores, pero entendiendo que siempre el mercado, siempre la transformación, siempre las necesidades del consumidor y siempre el contexto en el que estamos parados. Y eso es algo supremamente importante y supremamente fundamental. Algo muy importante que tenemos que entender es que todo esto nos está pasando por una réplica de toda la situación que inicia en China. Y desde que China cierra sus fronteras y desde que empieza todo este acontecimiento en enero, las comunidades y los países y las ciudades se empiezan a ver afectados por el desabastecimiento que empieza a haber en China. ¿Por qué? Porque China para y a partir de eso China es uno de los grandes exportadores del mundo, y al ser uno de los grandes exportadores del mundo y parar su producción y parar sus envíos, pues empieza a haber un desabastecimiento también generalizado en los demás países. Y teniendo en cuenta también eso, entramos en una época de devaluación acá en Colombia, y a partir de eso empieza a caer la inversión empieza a caer la compra y el gasto también de los consumidores de bienes durables y de también estar como un poco alertas a qué es lo que está pasando y qué es la situación que se está viviendo. Pero tenemos que empezar a entender que cuando una mosca zumba en China, inmediatamente también va a zumbar en el otro extremo, así se demore un poco. Y creo que esta es una de las grandes lecciones de la pandemia y es lo que nos muestra que somos una comunidad mundial y tenemos que pensar en el mundo y tenemos que pensar en pro del mundo. Y a partir de eso es que todas las estrategias están cambiando y como estamos mirando el mercado, el mercadeo, a las personas y a lo que se está haciendo en general, es muy distinto a cómo se venía manejando años atrás. Esto adicional viene acompañado de algo que sucede, creo que no solamente sucedió en Colombia, sino que también sucedió en varios países de Latinoamérica, y si lo vemos también sucedió en Europa y en varios países de Asia, donde la gente no creía que esto fuera a ser algo que nos fuera a tocar a nosotros. Se pensó que China lo podía contener, que iba a quedarse en China y que no iba a salir, y cuando se empieza a ver que se va exponenciando por varios países del mundo, empiezan a decir, no, no hay problema, es una gripa, no se preocupen, esto no es nada. Y de un momento a otro cambia la concepción de los gobiernos, empieza a ver las muertes, empieza a ver la afectación que se tiene en la salud de las personas y en lo grave que es este virus, y cambia absolutamente todo, generando ¿qué? Una incertidumbre en las personas, en los consumidores, en las compras, en las empresas, porque a ninguno nos había tocado gestionar algo del tamaño de esto. Creo que a nadie vivo le había tocado
una pandemia tan impresionante y con tanto riesgo para la humanidad como la que se está viviendo ahora. ¿Qué traduce eso? En que la incertidumbre empieza a generar unos cambios en los hábitos de costumbres de los consumidores, de las empresas, de los trabajos, de las personas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que quiero que miremos y eso es lo que quiero que tengamos presente. Pero hay algo que yo siempre digo y es, uno siempre tiene que tener muy presente el contexto. Cuando uno se sale del contexto y uno no lo entiende y uno no sabe por qué, es muy fácil hablar y es muy fácil dar hipótesis y hacer comentarios. Pero cuando uno verdaderamente se pone a mirar el contexto y empieza a entender por qué esto está sucediendo y a partir de eso qué cambios trae, a partir de eso cómo tengo que reaccionar, las reacciones van a ser mucho más fructíferas y mucho más establecidas de lo que se pensaba antes. Entonces quiero que miremos varias de las cosas que están pasando con los consumidores hoy en día que, como estamos en la casa, como estamos en cuarentena, estamos generando diferentes situaciones y tenemos que empezar a mirarlas porque no van a ser situaciones aisladas y no van a ser situaciones que únicamente se van a quedar en la cuarentena, sino que algunas se van a exponenciar, otras se van a quedar y otras van a hacer que las empresas empiecen a reaccionar, obviamente de manera tecnológica y de manera digital, pero pensando siempre en la humanidad de la gente. Una de las cosas que tenemos que ver y nos tenemos que centrar es entender, por ejemplo, cómo son los hábitos de consumo de las personas en nuestro país. Y acá voy a hablar específicamente de Colombia, que puede tener una repercusión, digamos que similar o parecida a diferentes países de Latinoamérica. Y es cómo es el consumo en Colombia y por qué el coronavirus, aunque ha afectado la economía, obviamente, eso hay que decirlo, no la ha paralizado y hay que entender un poco la coyuntura y qué está pasando. Una de las cosas es que cae en los meses de marzo, abril y mayo, que son unos meses de no tanto consumo exponencial en Colombia, como sí lo puede ser un mes de junio, julio o los meses de noviembre, diciembre, que son unas temporadas muy altas y que mueven mucho presupuesto de las compañías. Y si hablamos, por ejemplo, de noviembre, diciembre, hay compañías que hacen el 70% de sus ventas en ese momento. Entonces, entenderlo ahí es importante porque también nos deja ver que haya caído en la época que cayó para nuestro país, para nuestra economía, sí es grave, pero no es tan grave como si hubiera parado en otra época, ¿sí? Adicional también tenemos que mirar algo muy importante y es que hay sectores que exponencialmente separaron, como el sector de los electrodomésticos. Nadie está pensando en este momento en cambiar la cocina, en cambiar la nevera, en cambiar la estufa, ¿sí? Nadie está pensando en comprar ropa, no están pensando en comprar carros, sí, o sea, el tema del transporte también está parado, el tema del entretenimiento, la ida a cine, la ida a conciertos, cosas que tienen que ver con el entretenimiento de la gente, la diversión de las personas fuera del hogar, digamos que está muy parado y está muy establecido como sin rumbo en este instante, pero también hay otros que han crecido, se han exponenciado y han empezado a entender un poco este contexto y eso nos permite mirar un poco lo que está pasando. Lo segundo que es muy importante que miremos es el tema, digamos que más fundamental o esencial o básico del mercadeo que todos estudiamos y es las 4P. Cuando hablamos del producto, el precio, la plaza y la promoción y todo el énfasis que nos hacen en las 4P, que ya se convirtieron en las 7P o en las 5C, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo de cada teoría, dependiendo de lo que estamos hablando. Pero las 4P siguen siendo fundamentales a la hora de hablar de mercadeo y lo que tenemos que entender en este momento es que esas 4P se transforman. Y si yo no las empiezo a entender como una era de transformación y que mi marca, mi producto, mi servicio o lo que yo esté haciendo tengo que reevaluarlo a la luz del contexto que estoy viviendo, entonces
no estoy haciendo nada y no estoy generando ningún plus para el consumidor. El consumidor está cambiando de hábitos de consumo. Solamente por estar encerrado en sus casas ya es un cambio gigante en el consumo. Y lo tenemos que ver de cierta medida como algo que en algunos sectores va a hacer un impacto alto, que el consumidor también está reaprendiendo conductas que ya aprendía, que ya sabía, que ya conocía, pero que muchas veces no tenía tiempo de hacer, no tenía espacios, no era su prioridad y en este momento lo está haciendo. Estar en casa es una prioridad totalmente distinta a las que tenía antes y a partir de eso el consumo de él está cambiando. Si el consumo del consumidor está cambiando y la empresa sigue igual, entonces puede que el consumidor reemplace las empresas que tenía antes por otras que sí le estén dando la necesidad o supliendo más bien la necesidad que él tiene en ese momento. Por eso es que tenemos que empezar a mirar. La plaza cambió totalmente. Las plazas ya no es ir y comprar, sino venga y tráigame, ¿cierto? Porque con el tema del aislamiento la idea es proteger al consumidor. Entonces, ¿cómo hago las cosas en pro de esas personas? Adicional está todo el tema de la comunicación o la promoción, y la promoción también cambia porque como la plaza cambia, también tengo que cambiar la forma de comunicarme con mis consumidores, ¿sí? El precio obviamente está cambiando y ahorita vamos a hablar un poco más de él porque digamos que hay unas fluctuaciones muy grandes. Puede que en marzo las personas hayan comprado más, digamos que puede ser racionalmente, pero también se puede mirar irracionalmente, teniendo en cuenta que se abastecieron para poder estar en la cuarentena, pero eso también los hizo perder la concepción de si era barato, caro, no importaba porque había que abastecerse y hay que mirar también después, en unos meses, cómo va a pasar. Y no solamente es que no se van a sostener los precios, no vamos a tener unos precios constantes, sino que vamos a entrar en una guerra de precios y en una fluctuación del gasto y de la economía, porque estamos en un mes donde, claro, en marzo llegamos y el marzo fue un mes de crecimiento muy grande en temas de gasto, pero teniendo en cuenta como toda la coyuntura que pasó y también lo que metió el gobierno, el 1.4 billones que metió el gobierno de Colombia, y a partir de eso entonces cómo empezamos a generar cosas. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que no es solamente pensar por un momentico, sino cómo voy a hacer y cómo voy a llegar con mi marca. Y si yo estoy cambiando el precio, la plaza, la promoción, obviamente tengo que cambiar mi producto, tengo que cambiar mi estrategia, tengo que cambiar el enfoque, el plan de mercadeo, lo que yo iba a hacer, cuáles son mis acciones, cuáles son mis tácticas, porque si todo el ambiente cambia, yo tengo que transformarme. No quiere decir que la marca tiene que perder esencia, eso nunca. La marca tiene que ser y seguir siendo fiel a sus principios y a lo que hace. Una marca no puede decir, hoy soy verde y mañana soy azul, no, sino transformar su modus operandi creo que se dice, para llegar a los demás, para llegar a ese consumidor y para poder estar presente en la vida de las personas, que es lo que en este momento están requiriendo y están viendo las marcas, ¿sí? Y voy a poner varios ejemplos que me parecen muy pertinentes y creo que nos pueden ayudar a entender un poco cómo es el manejo de esta transformación. Hay una empresa en Colombia, bueno, hay varias empresas en Colombia que tienen redes de supermercados, minimercados, ¿sí? Pero hay una muy grande y se llama el Grupo Éxito, y el Grupo Éxito tiene una marca que se llama Carulla. Carulla es una marca de supermercados y su razón de ser es: Carulla es un placer para todos los días. Y a partir de eso empieza a generar y a consolidarse en todos los años que lleva, que ya lleva más de 110 años en el mercado, basándose y fundamentando su estrategia en el servicio. Llega este coronavirus y la pone en jaque y empieza a decir, bueno, o sea, ¿qué va a pasar? La gente no está viniendo,
¿Cómo nos vamos a reinventar? Teniendo en cuenta que en Colombia la plataforma Rappi ha sido una manera exponencial también de hacer compras y de que los hogares puedan estar comunicados con los supermercados, pero sabiendo que con esta coyuntura no están dando abasto y que no es solamente lo digital. Y esto creo que es una reflexión muy bonita y que tiene que ver mucho con estas 4P, porque cuando hablamos de la plaza y hablamos de la transformación y hablamos de los diferentes canales que se tienen que tener, entonces hablamos de una digitalización importante de las empresas. Y cuando yo hablo de una digitalización importante de las empresas, estoy entendiendo que yo tengo que estar en medios digitales, que tengo que atender por medios digitales, pero hay algo fundamental y que por eso quiero poner este caso y es, sí, tengo que estar fundamentalmente en los canales digitales, pero tengo que humanizar esa digitalización. No es solamente poner un canal digital y que un robot te conteste o que hagas el pedido y te lo lleven y listo, no. Hay que tener contacto, hay que tener humanidad. Y eso es también lo que nos está dejando esta pandemia. La virtualidad no es únicamente poner una herramienta, poner una nueva estrategia al aire y hacerle. No, es tener eso como contacto con el consumidor, pero cómo yo también entro en el proyecto de vida de ese consumidor, cómo yo también llego a abarcar qué es lo que hace que el consumidor y cómo exponencia mi marca y cómo exponencio yo la vida de ese consumidor. Y a partir de eso, Carulla lo que está haciendo es que, adicional a que tiene en cuenta los canales digitales, la llamada telefónica, que puedes ir a recoger el mercado y eso, también hay personas que están pendientes de las quejas, reclamos, lo que está pasando y crearon también líneas telefónicas directas con los supermercados para que las personas se puedan comunicar y puedan hacer sus pedidos y gestionarlos más directamente. En este momento lo que necesita la gente es que la ayuden a sobrellevar esto, es que no le generen incertidumbre, es que las empresas estén ahí, es que los ayuden a transportarse, que los ayuden a alimentarse, que los ayuden a abastecerse, que los ayuden a informarse. Y ese tema es el que las marcas tienen que empezar a impregnarse y por eso es que se tienen que transformar. Y por eso es que hablamos de esas 4P con esa transformación tan impresionante. Y por eso es que hablamos también de la transformación del producto. Y hablamos, por ejemplo, que varias compañías de restaurantes, por ejemplo, lo que están haciendo es, en este momento no se puede salir, no podemos ir a comer fuera. Mucha gente tiene como cierta cosa a pedir domicilios por la manipulación de los alimentos, etc. Y entonces dijeron, bueno, ¿y qué vamos a hacer? O sea, si no podemos abrir los restaurantes, hay gente que no nos está comprando porque le da susto la manipulación que estamos teniendo con los alimentos, tenemos alimentos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo respondemos? Y ahí es que pasa la transformación del producto, y ahí pasa la transformación de todos los canales, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y a partir de eso nace la venta de comida congelada. Entonces, los productos que ellos venden no los están haciendo, sino que los ponen a disposición para que tú los compres congelados. A un menor costo, claro, ¿por qué? Porque a ti te toca también gastar energía en la preparación de esos alimentos, pero te están dando todas las oportunidades para que tú lo hagas. Hay un restaurante que se llama Parmesano y Todo Fresa. Ellos están vendiendo todos sus productos de panadería congelados, pero adicional también están vendiendo salsas, están vendiendo sopas, están vendiendo carnes, venden pastas, cosas para que tú hagas en casa y todo te lo mandan congelado. Y digamos que es una forma también de abastecer a las familias. Hay otro restaurante que se llama Il Forno, y Il Forno lo que está haciendo es que está vendiendo kits para que tú prepares en tu casa y te llega con instrucciones para saber qué es lo que tienes que hacer. Entonces también saber aprovechar a entrar en la vida de las personas, a entrar en las casas. En este momento los consumidores se están dejando entrar en su casa, te están abriendo sus puertas, y al abrir sus puertas tú tienes que hacer algo con ese proyecto de vida de la persona, tú tienes que hacer algo en pro de esa persona, porque esa persona te está colocando a ti en el centro de atención, te está eligiendo, y tú entonces, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? Miren qué bonito cuando uno mira todas esas transformaciones, porque también empieza a entender cómo son los cambios del consumidor dentro del hogar, pero también cómo tienen que empezar a cambiar las personas.
Y voy a hablar de un tercer tema que me parece fundamental y es entender, como hablábamos al principio, el contexto, pero basados en toda esta era de digitalización, de potenciación del internet, de las redes sociales, de la cobertura digital, y a partir de eso entonces esto se vuelve una ley y un ámbito muy importante, y es, hay que salirnos de la burbuja. ¿Y qué es la burbuja? Hay veces hay que salirse del mundo en el que tú vives y hay que salirse de las suposiciones. Eso es lo más difícil de hacer, pero hay que hacerlo. Y cuando uno estudia mercadeo, y cuando uno está fundamentando el mercadeo, y cuando uno hace investigación del consumidor, del contexto, de las empresas, tiene que salirse de su propia burbuja. ¿Por qué? Porque si tú supones cosas, hay veces el mercado no es como tú crees, es como tú lo investigas, es como en realidad es, pero hay que investigar, hay que conocerlo y a partir de ese conocimiento poderlo transmitir. ¿Por qué lo digo? Porque muchos gobiernos están poniendo a digitalizar toda la información, están poniendo las clases virtuales, están haciendo teletrabajo y están pasando muchas horas en la casa, las familias en la casa, teniendo en cuenta que no podemos salir, ¿sí? Pero también yo quiero tener en cuenta el contexto de Latinoamérica, y en Latinoamérica tenemos un contexto muy distinto a otras partes del mundo, y es que nuestros sistemas no son ni tan grandes ni tan potentes, somos países del tercer mundo y tenemos una pobreza muy grande. Una pobreza en cuanto a que nuestra mayor densidad de población son estratos 1, 2 y 3, por no hablar de 0, 1, 2 y 3. Y a partir de eso es que ahí está el grueso de nuestra población. Podríamos hablar de un 80-20 o de un 70-20. Y a partir de eso tenemos que entender también cómo ellos consumen y ese consumo, cómo se ve reflejado también en sus gastos y en lo que hacen en el hogar. ¿Por qué lo estoy colocando y por qué hablo cuando ya hablé de las 4P y cuando hablé del contexto? Lo estoy hablando porque hay una cosa muy importante y es, sí, todos deberíamos entrar en la onda de lo digital, sí, todos deberíamos estar haciendo teletrabajo, sí, todos estamos en la casa, pero no porque tú estés en tu casa tienes que tener conexión a internet, dispositivos móviles, computadores, etcétera, 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 para conectarte. Yo, por ejemplo, les pongo un caso. En mi casa somos 4 y hay veces estamos mi papá en conferencia, yo estoy dando asesorías, clases o teletrabajando, mi hermano está en reuniones o está jugando Play, mi mamá está en conferencias o está haciendo gestiones por internet y podemos estar los 4 conectados, cada uno en su computador o con su celular, ¿sí? Pero esa no es la verdadera parte que hace el mundo o Latinoamérica. En Latinoamérica hay familias y no es poquito, o sea, son muchísimas familias que en la casa tienen un computador y son 4 y están 2 niños y 2 papás y los 2 niños tienen que estudiar, tienen que ir al colegio y las clases son virtuales, pero los papás tienen que teletrabajar y solamente hay un dispositivo, o puede que es que ni siquiera sea que haya un computador, es que hay un dispositivo móvil, un celular, y por ese celular tienen que hacer de todo, teletrabajarse, conectarse, mirar las clases de los niños, hacer las tareas, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo les quiero mostrar también y generar una reflexión es que hay veces también tenemos que entender el contexto general. No solamente nos quedemos en que, ay, sí, estamos en casa y estamos haciendo una clase virtual y está súper bien y está súper chévere. Sí, claro, hay muchas universidades y muchos colegios que lo pueden hacer y más que todo, digamos que universidades y colegios privados, por así decirlo, y de un estrato mucho más alto, 4, 5 y 6, podríamos hablar, pero cuando entramos a mirar la coyuntura en lo público, cuando entramos a ver la coyuntura en estratos bajos, empezamos a mirar que es que hay una falencia y claro, queremos ser todos muy competitivos, queremos tener lo mejor, queremos poder seguir teniendo una vida normal y poder aprovechar el tiempo en casa, pero es que hay veces no se puede. Y hay veces entonces ese es el contexto que tenemos que empezar a mirar qué es lo que va a pasar y cómo lo podemos generar y que hay cosas que en este momento no estamos preparados.
Por eso también es muy importante mirar el contexto, mirar para dónde vamos, mirar cómo van a ser las cosas y a partir de eso cómo nos vamos a transformar. Y no es solamente una transformación de las personas, de las empresas, de los colegios, de las universidades, no. Es una transformación también del Estado, es una transformación del mundo para mirar entonces cómo vamos a hacer, porque esta es la primera pandemia que vivimos, pero no creo que vaya a ser la última. Y estamos aprendiendo a cómo vivir en una pandemia, a cómo adaptarnos y cómo podemos empezar a generar soluciones en pro de esto que está sucediendo. No quiere decir que lo que estemos haciendo esté bien o esté mal, lo estamos haciendo. Por lo menos nos estamos moviendo y por lo menos estamos tratando de avanzar en un tema que para todos es desconocido. Pero a partir de eso, recuerden, siempre tenemos que ver el contexto y siempre tenemos que estar apalancados de lo que está pasando, de cómo veníamos, de las proyecciones, pero también del comportamiento del consumidor. Desde ahí es que viene, nace y se fundamenta la estrategia de la compañía.